Buenas tardes, Valeria. Mi nombre es Ada Guamantuna y en esta oportunidad te agradezco por aceptar participar en esta entrevista. Antes de comenzar, quiero explicarte cuál es el motivo de nuestra conversación en esta entrevista. El objetivo es conocer cómo te estás sintiendo en el colegio, qué dificultades estás presentando en relación con tu planificación, organización de tus tareas académicas y qué situaciones personales te están de repente haciendo sentir algo incómoda o qué es lo que tú quieres dar a conocer. También buscamos en esta entrevista reconocer tus recursos y acordar algunos pasos que tú puedas tener en cuenta para poder ayudarte. La entrevista tendrá una duración aproximada de 45 minutos y si en algún momento tú quieres dar un espacio de tiempo, me avisas y si con alguna pregunta te sientes incómoda, del mismo modo. Agradezco que estés aquí. Bien, quiero que sepas, Valeria, que no existen respuestas correctas e incorrectas. Lo importante es que puedas expresar con sinceridad todo aquello que en este momento tú quieres darme a conocer. Lo que conversaremos será tratado con respeto y en completa reserva. Sin embargo, como eres menor de edad, es importante mencionarte que cualquier situación, de ser necesaria, tú me avisas si te sientes incómoda. Puedo además pedirte que repitas una pregunta, ¿sí? Si tú deseas que te la aclare, tú me avisas. O si deseas que hagamos una pausa, también me comentas, ¿sí? ¿Comprendes estas condiciones y estás de acuerdo, Valeria, en participar? Sí, sí las comprendo y estoy de acuerdo. Estoy un poco nerviosa, pero quiero conversar. Gracias a usted por darme un tiempo para poder conversar. Muy bien, parece que deseas recibir ayuda, Valeria, pero al mismo tiempo tienes temor de que seas juzgada por lo que puedas contar. Sí, estoy un poco nerviosa porque no suelo hablar de estas cosas con otras personas. También tengo vergüenza de decir algo incorrecto o de que piensen que estoy exagerando. Bien. Parece que deseas recibir ayuda, como te digo, pero al mismo tiempo, como me comentas, tienes temor, ¿no? Y de repente no te sientes libre de poder contarme lo que realmente quieres decirme. Sí, a veces pienso que las personas pueden burlarse o decir que solamente estoy pensando, que estoy metiendo excusas para llamar la atención. Entiendo, Valeria. Podemos avanzar con calma. Mi intención no es juzgarte ni decidir alguna situación que tú estás pasando, sino por el contrario, comprender contigo qué es lo que te está ocurriendo. ¿Hay algo que necesitas para sentirte más cómoda durante esta conversación, Valeria? Sí, a veces pienso que estoy un poco nerviosa. ¿Me podría repetir la pregunta? Te decía, Valeria, si es que hay algo que necesitas para sentirte más cómoda durante esta conversación. Me ayudaría que me escuche antes de decirme lo que debería hacer y que no se lo cuente a otras personas como si fuera un chisme. Entonces, para ti, Valeria, es importante primero que seas escuchada y además que yo tenga en cuenta y que todo lo que tú me indicas es pues tratado con seriedad y con respeto, ¿verdad? Sí, eso me hace sentir más tranquila. Bien, antes de hablar de las dificultades, quisiera conocerte un poco, Valeria. ¿Cuántos años tienes y en qué año de estudios te encuentras actualmente?
Tengo 15 años, estoy en cuarto de secundaria. Mi colegio es grande, hay varios profesores y bastantes estudiantes por salón. En general me gusta ir, pero últimamente me siento más presionada por las tareas y las notas. Bien, Valeria, quisiera conocerte un poco más. Quizás podrías responderme qué actividades disfrutas hacer y cómo te relacionas con tus amigas. Mm, Me gusta escuchar música, jugar vóley, dibujar, hablar con mis amigas. La música me ayuda bastante a tranquilizarme. El vóley siento que es más seguro porque me distraigo más y a la vez hago un poco de ejercicio. Y también me gusta dibujar, aunque últimamente casi no lo hago porque siento que debería estar estudiando y no lo hago. Muy bien, siento que te gusta, ¿no?, realizar algunas actividades como las que me has mencionado, pero a la vez también noto que has dejado un poco de lado tus estudios y tus tareas académicas. Sí, a veces ni estudio ni hago las cosas que me gustan, me quedo con el celular y después siento que perdí ya el tiempo. Bien, Valeria, me da mucho gusto que seas sincera y que tengas esa confianza con mi persona. Antes de continuar, quisiera saber si has participado anteriormente en una entrevista en un área psicológica como esta, o quizás en tutoría o orientación en el colegio. No, de esta manera no. Una vez la tutora habló conmigo porque no había entregado un trabajo, pero fue rápido y sentí que solamente me estaba llamando la atención y no lo sentí como que la profesora me haya dado confianza y me haya apoyado. Bien, Valeria, intentaremos comprender la situación de forma más concreta, ¿no? Para poder darte el apoyo. Si en algún momento tomo una nota breve, solo será únicamente para tener en cuenta un detalle importante de lo que tú me estás comunicando, ¿sí? Y además para que yo no pierda el hilo y tener en cuenta. ¿Te parece bien? Sí, sí está bien. Muy bien, entonces tomaré algunas notas. Bien, Valeria, para empezar, ¿te gustaría obtener qué te gustaría obtener de esta conversación? ¿Y qué tendría que ocurrir, Valeria, para terminar que te sientas realmente que lo que estamos conversando en esta entrevista te sirvió? Me gustaría entender por qué me cuesta tanto comenzar con las tareas y salir en un plan para por siquiera cumplir. También quisiera dejar de sentir todo, mm, todo me supera, siento que todo, no lo puedo hacer. Bien, Valeria. Entonces, hoy buscaremos comprender finalmente el ciclo en el que tú te encuentras, es decir, la etapa, ¿no?, de la adolescencia en la que tú te encuentras, y qué es lo que te está dificultando para empezar de repente a organizarte justamente en tus tareas académicas, que eso es lo que sientes, ¿no?, por el cual aumenta tu preocupación, y además es importante elaborar un plan, ¿no?, un plan digamos, de organización de tus tareas académicas para que puedas probar a ver qué tal te va con ese horario durante esta semana. Bien, entonces, ahora quisiera conocer, Valeria, con más detalle, cómo te está yendo en el colegio. ¿Cómo describirías tu rendimiento académico durante este bimestre? Diría que es regular, aunque para mí se siente malo porque antes me iba mejor. He bajado en matemática, comunicación. También entregué tarde los trabajos y no hay que, mm, y hay algunos que todavía no los termino. Bien, Valeria, sí, bueno, sí, eso me preocupa porque considero que podrías contarme cuáles fueron esos trabajos, cuándo debían entregarse
y qué ocurrió en cada caso? Sí, eso también me preocupa a mí porque siento que se me está acumulando todo y siempre lo dejo todo a la última hora. Bien, Valeria, ¿cómo reaccionaron los profesores cuando entregaste tarde tus tareas académicas o de manera incompleta? La profesora de comunicación me dijo que debería organizarme y me bajó puntos. El profesor de matemática escribió que falta procedimiento. No me gritaron, pero me sentí mal porque fue una responsabilidad mía. Dime, Valeria, aunque los profesores señalaron aspectos concretos de tus trabajos académicos, ¿tú viviste la situación con mucha preocupación, con mucho malestar? Sí, cuando veo una observación siento que significa que todo está mal o que no soy capaz de hacerlo. Valeria, cuando tú recibes una correcta, digamos, corrección concreta, como por ejemplo, falta procedimiento, ¿no? Lo que me estás indicando que te dice el docente, tu mente se transforma en una idea más general, o sea, es decir, que tú piensas que y te dices, no soy capaz de hacerlo. Esa interpretación quizás que tú tengas podría aumentar la ansiedad y hacer más difícil que retomes las tareas. Creo que sí, en vez de pensar qué parte debo corregir, pienso que no entiendo nada y no lo puedo volver a realizar. ¿Desde cuándo notaste, Valeria, que estabas bajando en tu rendimiento académico y tu forma de sentirte frente a las tareas que no puedes realizar? Desde hace aproximadamente 2 meses, al principio tuve varias actividades juntas y pensé que podía ponerme al día, pero después fallé un día porque me sentí mal y pedí una explicación de matemática. Desde ahí comencé a atrasarme bastante. Antes de esos 2 meses que me dices, ¿cómo te organizabas? ¿Había alguna rutina que funcionaba mucho mejor en tus tareas académicas cuando las realizabas? Sí, el año pasado hacía las tareas después de almorzar. Mi mamá trabajaba desde casa algunos días y me recordaba, ¿no?, la hora. Este año ella llega más tarde y me quedo sola con mi hermano. Comencé a usar más el celular y dejé de tener un horario fijo para hacer mis trabajos. Valeria, me parece que el problema no apareció porque hayas perdido interés en un momento inicial, sino que coincide más con las actividades, ¿no? Que no las puedes organizar y que además faltas a clases en algunas oportunidades, ¿es así? ¿O el cambio de rutina en casa es más por el uso del celular? Sí, cuando lo dices así entiendo que fueron varias cosas. Uso bastante el celular. Mencionaste que en el curso de matemática tienes dificultades y que pierdes el hilo cuando el profesor está explicando. ¿Qué parte te resulta más difícil de comprender de este curso de matemática? No copias a tiempo, los ejercicios, pasas tareas sin realizar y tienes miedo a preguntar. Sí, copio, pero mientras copio dejo de escuchar, después veo el ejercicio y no entiendo por qué hice ese paso, cómo llegué al resultado. Eso es lo que me cuesta trabajo hacerlo. Cuando intento hacerlo sola, me bloqueo. Y en el curso de comunicación, Valeria, que también mencionas que tienes dificultad, ¿qué sucede de manera diferente? Me cuesta me cuesta trabajo bastante leer y redactar cuando veo muchas páginas. Pienso que me demoro demasiado y lo postergo. Entiendo entonces que en comunicación, Valeria, el principal obstáculo para ti es poder participar, ¿no? Que la tarea sea, y además mencionas que la tarea es muy larga y pospones. Y en el curso de matemática aparece la dificultad de seguimiento y de comprensión de los ejercicios de parte del docente cuando está explicando. Bien, describimos entonces con detalle una tarea normal desde que sales perdón, descríbeme con detalle una tarea normal que tú realizas desde que sales al colegio hasta que te acuestas.
y no es necesario que sea una tarde ideal, sino una tarde común y corriente. Dime, Valeria. Salgo aproximadamente a las 2 de la tarde, llego a casa a las 2:30, almuerzo, a veces ayudo a mi hermanito con lo que le dejan, porque pienso que es más fácil. Después digo de que voy a descansar media hora. Me acuesto y me siento en el sillón con el celular. Veo videos, mensajes, converso con mis amigas. Cuando me doy cuenta ya son las 5 y entonces recuerdo las tareas, me preocupo y empiezo por lo que me parece más fácil. A veces mi mamá llega y me pregunta por qué no hice. En la noche intento avanzar, pero ya estoy cansada. Me acuesto entre las 11 y 12:30. Bien, Valeria, de lo que te estoy escuchando entiendo que tú estás mencionando que te distraes constantemente con el celular. El celular lo utilizas como una forma de descanso, sin embargo, se te prolonga el uso y cuando te das cuenta ya es muy tarde y además no logras realizar las tareas y por lo tanto te acuestas además muy altas horas de la noche, ¿verdad? Sí, tal vez 2 o 3 horas, algunos días más. Me da vergüenza decirlo, porque sé que es bastante tiempo. Bien, no necesitas sentir vergüenza, Valeria. Conocer el tiempo real nos ayuda muchísimo para que podamos aconsejarte en este caso, ¿no? Orientarte para que tú puedas entender el problema y diseñar además una estrategia. ¿Qué aplicaciones o actividades suelen atraparte más? Los videos cortos y los mensajes, a veces me meto a YouTube o a TikTok y ahí veo un video y se me hace más interesante, veo el siguiente, siguiente, siguiente y a veces más me concentro ahí y dejo de hacer las tareas. O cuando también una amiga me escribe o me quiere contar algo, entonces me gana la curiosidad y, o sea, conversamos y se me pasa ahí el tiempo. Valeria, ¿qué sientes justo antes de coger el celular? Cuando sabes que tienes que realizar tareas académicas. Cuando agarro el celular, pienso que estoy descansando un rato, me olvido de la preocupación, pienso que necesito despejarme y de ahí siento una presión en el pecho y quiero a veces quitarle porque pienso en las tareas. Valeria, me parece que el celular no solamente es una distracción en esos momentos, sino lo que tú más estás sintiendo es que quieres alejarte justamente del cansancio, ¿no? Porque justamente te duermes muy tarde, ¿no? Y además la preocupación de querer hacer las tareas y el miedo de no cumplirlas sigue prolongando aún mayor, digamos, la pérdida de tiempo que tú tienes. Sí, porque mientras más videos veo, no pienso en las tareas. El problema es que después la preocupación vuelve y se me hace peor. Por una parte, noto, Valeria, que tú deseas mejorar tus notas, pero por otro lado, no sabes cómo hacerlo porque continúas perdiendo el tiempo con el uso del celular, ¿no? Distrayéndote por espacios muy prolongados, ¿no? Y entonces te empiezas a sentir incómoda y eso aumenta la acumulación de tu preocupación, ¿verdad? ¿Cómo entiendes esta diferencia entre lo que deseas y lo que haces? Creo que busco sentirme bien en ese momento, aunque sé que después será peor. También pienso que todavía tengo tiempo y no puedo, y pienso que lo voy a hacer en rápido, pero cuando llega la noche me gana el sueño y ya no lo hago. ¿Cómo te sientes cuando ya ves que el tiempo ya avanzó y compruebas que no te alcanzó para realizar tus tareas académicas? Me siento culpable, me digo a mí misma que soy irresponsable y por qué usé el celular, me echo yo misma la culpa y a veces no lo hago porque me siento culpable, ¿no? Porque no entendí nada al final, entonces no sé cómo o por dónde empezar. Bien, Valeria, estoy entendiendo entonces que podríamos representar lo que tú me mencionas como lo siguiente.
aparece una tarea que percibes como difícil, sientes preocupación, buscas alivio con el celular, el tiempo disminuye para realizar tus tareas académicas, la tarea se acumula, aparece la culpa y pensamientos negativos y al día siguiente aumenta el temor de empezar. Te pregunto, Valeria, ese ciclo que te he mencionado se parece a lo que te ocurre? Sí, bastante. Nunca lo había ordenado de esta manera. Bien. Hay tardes en las que el ciclo no ocurre, en las que logras comenzar a tiempo, Valeria. Sí, cuando tengo entrenamiento de vóley, sé que debo terminar algo antes de salir y comenzar, y comienzo más rápido. También cuando estudio con Camila, cumplo porque ella me explica todo con paciencia y logro entenderlo. Entiendo, Valeria. Esto demuestra que respondes mejor cuando existe una hora concreta, ¿verdad? Y una actividad posterior y alguien de repente con quien has estado estudiando, ¿no? Es decir, ya tienes experiencias que pueden orientarte, ¿no? O orientarnos a planificar mejor cómo realizas tus tareas. Sí, es verdad, cuando no tengo una hora definida, Camila es la que me apoya y siento que con ella puedo entender mejor las cosas, me explica con paciencia. ¿Dónde haces usualmente las tareas, Valeria? ¿Y qué elementos del ambiente donde estás favorecen o desfavorecen que tú te concentres en A veces lo realizar? hago en la mesa del comedor y otras en mi cama. En la mesa me concentro un poco más y de ahí me distraigo porque a veces viene mi hermanito, prende la televisión y me tengo que ir a mi cuarto. Y en mi cuarto pues me gana la curiosidad de revisar el celular, qué me dijo mi amiga o qué están diciendo y ya ahí es donde no lo realizo las Entiendo, actividades. Valeria. ¿Cómo estás durmiendo, Valeria, últimamente? ¿Te cuesta levantarte? ¿Te despiertas durante la noche o sientes sueño en clases? Sí, sí me cuesta bastante levantarme al día siguiente porque tengo sueño, me da flojera, no quiero levantarme. Y a veces en primera hora de clases tengo sueño y no entiendo nada, no le presto atención al profesor. Valeria, ¿sabías que el no descansar bien va a dificultar la atención, la concentración dentro del aula, lo que va a hacer que tú no puedas comprender justamente las materias, ¿no? Que en el momento de la explicación del docente. No significa que sea la única causa, ¿no? Pero sí puede estar aumentando las dificultades justamente para seguir las explicaciones y comenzar la tarea porque no sabes por dónde empezar. Sí, eso tiene sentido. Los días que duermo mejor me siento menos irritable. ¿Cuándo, Valeria, has intentado hacer horarios o listas? ¿Qué hiciste exactamente y por qué crees que no funcionó de repente los horarios que planteaste de manera adecuada? Una vez escribí todas las tareas en una hoja que deben ir, que eran demasiadas y puse un horario fijo para todo, pero no calculé el tiempo. Cuando no cumplí una parte pensé que el horario ya no servía y lo abandoné. Entonces el problema, Valeria, no es que no seas incapaz de hacer una lista, lo que pasa es que tienes demasiadas actividades planificadas en ese horario y para un solo día y entonces por eso es que no tienes los resultados esperados en tus actividades académicas ni los cambios que tú esperas, ¿no? Sí, yo a veces hago planes como si me fuera a casar o como si todas las tareas fueran fáciles, pero en realidad al momento de aplicarlas me cuesta trabajo porque no sigo el orden. Bien, Valeria, a mí también te comento que me ha ocurrido que he planificado actividades y que en algún momento no las he podido cumplir tal cual las he planificado. Y también me he sentido como tú, ¿no? Estresada, un poco molesta por no cumplir. Y sin embargo, te comento como ejemplo, no para asumir que a ti te funcione exactamente igual, pero quiero que sepas que a todos nos sucede. Creo que me ayudaría bastante que fuera algo sencillo, porque cuando veo muchas cosas me bloqueo. Valeria, cuando no entiendes una tarea específicamente, ¿qué haces habitualmente?
Le pregunto a Camila, porque le tengo más confianza. Casi no le pregunto al profesor porque pienso que va a pensar que no le presté atención o puede pensar que, o tengo el temor de que mis compañeros también se burlen y solo le pregunto a Camila. Valeria, ¿qué imaginas que puede ocurrir cuando tú realizas una pregunta a un docente? Pienso que mis compañeros podrían reírse o que el profesor podría creer que su clase no, o sea, no es buena. También temo, ¿no? Por hacer esa pregunta. ¿Sientes que cuando tú vas a preguntar se van a burlar también de ti, así como lo has podido vivenciar cuando otros compañeros han participado y se han burlado de ellos? Sí, aunque nadie diga nada, yo sí siento que todos me están mirando y siento que se están burlando. Bien, Valeria, veo que por lo que dices, el temor es por una situación real que tú has visualizado, ¿verdad? Las risas hacia otros compañeros que tú has visto, pero tu mente anticipa que necesariamente ocurrió contigo, sin que así sea, ¿verdad? Y que no puedes manejarlo. ¿Es eso correcto que sientes? Sí, aunque de todas maneras, cuando levanto la mano pregunto, sí siento que me están mirando, aunque no me lo digan así de frente, pero yo siento que entre ellos se están burlando. ¿Qué notas en tu cuerpo y en tu pensamiento cuando el profesor pregunta algo y tú crees que saber la respuesta? Mi corazón late, se acelera un poco. Mm, y siento que, y me gana, ¿no? La ansiedad, los nervios y todo eso. Valeria, siento que la ansiedad ocupa una parte importante de tu atención que tú tienes, ¿no? Si estás constantemente preocupada, en vez de concentrarse únicamente en la respuesta, también vigilas lo que los demás podrían pensar de lo que tú respondes. Sí, después me molesta ver que otras personas dicen lo mismo que yo pensaba. ¿Sientes que en alguna ocasión realizaste una pregunta y participaste o pediste apoyo y el resultado fue distinto a lo que temías? Sí, hace una semana le pregunté a la profesora de comunicación y al terminar la clase me explicó sin molestarse y me dijo que era una buena pregunta. Me sentí aliviada porque había pensado que lo que diría eran preguntas así o sea, no comunes, pero cuando la profesora me aceptó sentí que era una pregunta muy buena. Si te das cuenta, esa muestra de parte de la profesora hace que sí eres capaz, ¿no? De poder preguntar y pedir explicaciones y que no siempre todos los docentes van a pensar, ¿no? Que tú no sabes o que eres floja o que no tienes la respuesta y que además los compañeros o el mismo docente podría burlarse de ti. Sí creo que me resulta más fácil preguntar, pero cuando el salón esté vacío, porque solo puedo preguntarle al profesor y él me explica con calma y paciencia. ¿Qué otras alternativas tú consideras que tendrías si no quisieras preguntar o levantar la mano delante de todos? Como le comento, terminando la clase, me acerco al profesor para que me explique mejor. Luego lo pregunto o le envío un mensaje por el aula virtual, si el docente me permite enviarle ese mensaje. Valeria, son opciones que tú has dado, ¿no? Entonces sería interesante que tú puedas aplicar estas opciones para poder preguntar o empezar a preguntar, ¿no? Al docente, como por ejemplo, ¿podría repetir el paso 2, profesor? ¿O podría repetir el paso 3? Y así podrías entender mucho mejor y tener mejor éxito en tus tareas académicas, ¿no? Frente Sí, al salón y a tus compañeros. sí, eso sería bueno, más fácil y, y que el profesor siempre me dé una respuesta para yo salir de mis dudas. Valeria, ¿cómo aprendes mejor? ¿Escuchando una explicación, observando, leyendo el tema?
o que te explique otra persona? Yo lo veo mejor cuando me explican con un ejemplo y después practico algo parecido. Ahí solamente escucho, no se me olvida. En comunicación me ayuda a subrayar y hacer un esquema y con eso siento que puedo aprender mejor. Entonces, Valeria, tú misma estás dando la solución, cómo mejorar, por ejemplo, el curso de matemáticas, ¿no? Puedes combinar entonces un ejemplo resuelto, ¿no? Para hacer una práctica, hacer el seguimiento, ¿no? Tal cual, como un modelo. Y en comunicación tú podrías dividir una lectura en varias partes o haciendo un esquema, ¿no? Para redactar un texto que te solicite el docente. Sí, siento que todo se junta y que tengo que resolverlo solo. Valeria, ¿cómo te has sentido últimamente emocionalmente en estas últimas semanas? Mm, Preocupada, cansada, desanimada. Cuando veo mis notas y los pendientes siento que no voy a poder mejorar. También me frustro cuando leo varias veces y no entiendo. Bien, veo, Valeria, que parece que la acumulación no solo afecta a tus calificaciones, sino también la parte emocional, ¿no? La confianza que tú puedas desarrollar, ¿no? Y además hacer que te sientas sobrecargada. Sí, siento que todo se junta y que tengo que resolverlo sola y me hago un lío yo misma, porque no sé por dónde empezar. Como dices, tú misma te sientes bloqueada porque no sabes cómo empezar. ¿Cómo reconoces ese bloqueo? ¿O qué piensas que sientes en el cuerpo y qué haces después? Pienso que no voy a poder terminar, siento presión en el pecho. Me cuesta concentrarme y mi mente siempre está pensando en otra cosa, no solo en la tarea. Luego trato de concentrarme, leo varias veces, cierro el cuaderno y algunas veces me pongo a llorar. Bien, ¿con qué frecuencia has llorado respecto a alguna situación como esta última que te ha sucedido o por lo menos durante este mes? ¿Y cuánto tiempo suele durarte ese malestar? Tal vez una o dos veces por semana, algunas veces lloro por minutos y después escucho música y se me pasa un poco. ¿La preocupación ha cambiado tu apetito, Valeria? ¿Tu sueño, las ganas de jugar, las ganas de conversar con tus amigos? No, duermo más, bueno, sí, duermo más tarde y algunos días no quiero ni ir al entrenamiento de vóley porque siento que debería usar ese tiempo para estudiar, aunque al final tampoco estudio más me dedico a jugar o conversar con mis amigos, pero a veces no les cuento lo que me pasa. Bien, Valeria, quiero hacerte una pregunta importante que realizamos cuando una persona se siente muy sobrecargada. ¿En algún momento has pensado en hacerte daño, desaparecer, no querer seguir viviendo o que sería mejor no despertar? No, he llorado y he pensado que quisiera que el problema desaparezca y, y yo quiero estar bien porque no quiero hacer daño a nadie tampoco. Gracias, Valeria, por responder con sinceridad. Realmente, si esos pensamientos, Valeria, aparecerían, en algún momento sería importante contárselo de inmediato a un adulto de confianza en el cual tú puedas depositar o contarle qué es lo que estás sintiendo, o de repente al área psicológica, como en este caso, ¿no? O un servicio de emergencia, porque es de suma importancia pedir apoyo en una situación que no sería exagerar, sino más bien que por el contrario te va a proteger. Sí, ahora entiendo. ¿Qué cosas o personas te ayudan a sentirte que vale la pena seguir intentando cuando tienes una semana difícil? Mi familia, aunque a veces discutimos, también Camila, el vóley y pensar que quiero terminar el colegio y estudiar algo relacionado con diseño o publicidad. Bien, Valeria, veo que tienes factores protectores como los vínculos familiares que son muy importantes, actividades que disfrutas al lado de tus amigas, ¿no? Y una meta para el futuro. Reconocemos que es importante
que no es que elimine el problema, pero muestra que no estás sola y que tienes razones para poder cuidarte y salir adelante. Sí, cuando voy a jugar vóley siento que que puedo hacer todas las cosas bien. ¿Qué usualmente haces cuando sientes que aparece la presión nuevamente? Escucho música, veo videos, me encierro en mi habitación. En esos días no hablo con Camila porque siento que ella va a querer que yo salga y no puedo. Y a veces los videos me distraen más, pero después me siento peor cuando pasa el tiempo. Bien, has mencionado que los videos, el conversar con Camila, escuchar música,